Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabahu ila yawmiddin. Amma ba'd, en nombre de Dios el clementísimo, el misericordioso, las alabanzas son para Allah, Señor de los mundos. Asimismo, salutaciones para nuestro profeta Muhammad, sus seguidores de buena forma, hasta el día de la retribución. Hermanos, hermanas, bienvenidos a un nuevo live. Acá con ustedes, Sheikh Suleiman Zebib, desde la isla de Margarita, la isla bonita de Venezuela, y les acompaña Yusuf Andrade también, de acá, Bolivia. Un saludo grande. Es probable que Omar se conecte dentro de un momento. Está teniendo unos problemas de conexión, pero bueno. Hoy nos toca un tema muy interesante, ¿verdad, Suleiman? Sí, salam aleikum a todos. Espero que estén bien. Disculpen el retraso para la hora de empezar la clase. Son cosas que a veces ya quedan fuera de nuestras manos y sobre todo cuando son clases tan seguidas, alhamdulillah, tarde, pero presentes. No hemos fallado en ninguna de las clases que teníamos planeadas. Inshallah, Sheikh Omar Teherán, lo más probable es que se conecte en algún momento. Y si no, pues él les envía sus disculpas. Y sí, hoy vamos a tocar un tema muy, muy importante para las personas que ayunan o que no ayunan, también se podría decir, que es el tema del ayuno del enfermo. ¿Qué hace una persona enferma que quiera ayunar o que intente querer ayunar? Bueno, hay dos tipos de enfermedades, o los sabios clasifican esto en dos grupos. Uno, del que vamos a hablar primero, son aquellas personas que tienen una enfermedad que no se espera que se cure. Por ejemplo, es una enfermedad que ya es algo permanente, que le impide ayunar, o ayunar le causaría algún daño, o personas que debido a esa enfermedad tienen que tener tomar tratamientos de por vida en horarios específicos que chocan directamente con el ayuno. Ese es el primer tipo de enfermedades, las que no se espera que la persona se cure, o sea, que ya son condiciones permanentes. Y la segunda serían las que se esperan, que se espera una cura de esa enfermedad, o sea, que es una enfermedad transitoria. Entonces vamos a hablar primero del primer grupo, Yusuf. Así es, querido hermano. Bueno, previa a esa clasificación hay una clasificación también de enfermedades que no impiden el ayuno y enfermedades que impiden el ayuno. Y dentro de las enfermedades que impiden el ayuno están las que menciona Suleiman, la enfermedad aquella que es pasajera y la enfermedad que es crónica. Pero vamos al primer grupo de enfermedades que no impiden el ayuno, y puede ser enfermedades que uno puede tener circunstancialmente, pero puede sobrellevarlas pese a que está ayunando. Por ejemplo, la persona que tiene un resfriado leve, la persona que tiene algún tipo de alergia, que puede tal vez medicarse fuera de los horarios del ayuno, o algún tipo de enfermedad que el ayuno no lo descompense a la persona. ¿A qué me refiero con esto? Que el ayuno puede ser llevado tal vez con cierta más dificultad, pero puede ser llevado ya que se debe cumplir. Pero el ayuno no incide en el bienestar de la persona. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo tengo un resfriado leve, porque obviamente mis defensas bajan, el que esté ayunando o deje de ayunar en ese momento no va a hacer que mejore de mi resfriado, o que mi resfriado empeore. Entonces, en este caso, el ayuno es obligatorio. Se puede continuar, se debe continuar, siempre y cuando no atente a la salud de la persona, o que este ayuno se vuelva un perjuicio o empeore la salud de la persona. Entonces, en este caso es la enfermedad
algo llevadero y se puede seguir ayunando. Ahora, en el caso de que tengamos una enfermedad pasajera, pero no podamos continuar el ayuno porque es perjudicial para nosotros. En este caso, la persona puede suspender el ayuno, en algunos casos debe suspender el ayuno, porque no se trata de un criterio personal, sino se trata de un criterio profesional. Un médico calificado es el que te va a decir, tú le vas a decir, estoy ayunando de tal hora a tal hora y después consumo alimentos, mucho mejor si fuese un médico musulmán. Y te va a decir, bueno, tienes tal enfermedad, no puedes seguir ayunando. Entonces, en este caso, el ayuno se hace ilícito para ti. Se hace ilícito porque eh, el, uno de los principios del Islam, y que Allah menciona en el Sagrado Corán, es preservar la vida. Entonces, si nosotros atentamos contra esto, nuestro ayuno, por más buena voluntad que tengamos, se vuelve ilícito. En este caso, la persona que deja de ayunar con una enfermedad que sabe que, inshallah, puede recuperarse, no es una enfermedad crónica, tiene estos días eh, que dejó de ayunar y los puede reponer cuando recupere su salud. Entra en ella el criterio de la persona que está enferma o que está de viaje, como dice la ley del Corán. Entonces puede reponer los días que no ayunó fuera del tiempo de Ramadán. Es así, ¿verdad, Suleiman? Correcto, correcto. Esto es muy importante. Seguir las indicaciones médicas, las órdenes médicas, de no ir en contra de los médicos. Los sabios dicen que ayunar cuando te causa daño o pone en riesgo tu salud es igual de malo a no ayunar sin tener sin tener ningún impedimento. O sea, ya se convertiría en vez de una adoración en una desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero siempre hay que basarse en las opiniones médicas. Puedes buscar una segunda opinión, pues si la de tu médico de confianza no te convence, puedes buscar una segunda opinión y a veces se recomienda, si es que tienes la posibilidad, de citarte o ver a un médico que sea musulmán, porque tal vez el médico que no es musulmán no le agrade mucho la idea de que pases tantas horas sin comer y sin hidratarte, pero te lo dice desde un punto de vista médico y ya no como musulmán. Tal vez sí puedas ayunar, pero él por precaución te va a decir que no. Pero un médico musulmán a lo mejor va a ser un poco más flexible y si ve que estás en capacidad de ayunar y que no va a afectar tu salud, eso te va a ayudar mucho más. Acá hemos visto muchos casos de hermanos y hermanas que los médicos normales, o no musulmanes, no que sean normales, sino no musulmanes, les aconsejan no ayunar, incluso sin tener ninguna enfermedad, les aconseja un ayuno tan prolongado. Y el médico musulmán sí les flexibiliza el ayuno. Incluso conozco muchos hermanos que los médicos musulmanes le han adaptado sus tratamientos para antes y después del ayuno. Es decir, algunos medicamentos, medicinas antes de comenzar a ayunar y otros al finalizar el ayuno y les dan algunas recomendaciones. Entonces, pero esto siempre va a volver a los médicos. Allah nos dice en el Corán, Fasalu ahla dhikri kuntum la ta'lamun, y pregúntenle a la gente de conocimiento cuando no sepan. Pero como esto ya no es un tema en sí religioso, sino de salud, se le pregunta a los médicos y lo que ellos digan, inshallah, es lo que se hace. Entonces, también tenemos que ver, como decía el Sheikh Yusuf, hay enfermedades que te permiten ayunar y no hay que aprovecharse de esa enfermedad para esquivar el ayuno
o evitar el ayuno. También pasa mucho de personas que dicen, ay, me duele la cabeza y no creo que vaya a ayunar. O creo que me siento un poco mal y no creo que vaya a ayunar. O algunas personas incluso dicen, creo que si ayuno me voy a sentir mal o me voy a sentir peor. No, eso no se basa en la creencia, eso no se basa en las suposiciones, eso se basa ya en diagnósticos. O sea, si un médico te dice, no ayunes porque te va a hacer daño o te vas a enfermar o te vas a poner peor, que tienes una razón válida para no ayunar. Pero no ayunar creyendo que te vas a sentir peor o que no te va a hacer bien, o que fulano de tal que ayunó se sintió mal. No, eso no aplica en esto. Y si pues ayunar te implica, por ejemplo, yo puedo estar con un resfriado, puedo estar enfermo, y tal vez si ayunar me implica un sacrificio extra, un sacrificio difícil, pero puedo ayunar, ahí debo ayunar. No debo aprovechar la situación para suspender mi ayuno y de descansar de Ramadán. ¿Te parece, Yoso, si hablamos de primero de porque creo que esto lo tenemos que ver en este punto, luego, ahora, ¿qué hace una persona que no puede ayunar definitivamente? Y poner algunos ejemplos, luego, ¿qué hace la persona que está enferma, pero puede ayunar después? Y me gustaría que también mencionáramos un poco sobre algunas medicinas que se pueden suministrar, no vamos a decir tomar, al cuerpo mientras está ayunando y no anulan el ayuno. ¿Okay? ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, ahora hablando de las enfermedades que son crónicas, eh, obviamente esta persona que tiene una enfermedad crónica que no puede ayunar, no va a poder cumplir con lo que sería la fidia, o sea, la compensación que sería ayunar después del mes de Ramadán, porque obviamente no ha ayunado en Ramadán por una enfermedad crónica, después de Ramadán va a seguir enfermo, al próximo año va a seguir enfermo y así sucesivamente. Entonces, ¿cuándo va a reponer los ayunos? Esta persona no repone los ayunos. La persona que tiene una enfermedad crónica médicamente probada como la diabetes, no, no le es lícito ayunar. ¿Por qué? Porque necesita un tratamiento continuo. Obviamente la diabetes tiene niveles y hay en un tipo de diabetes que la persona tal vez pueda medicarse de noche y pueda ayunar sin que sea un riesgo para su salud, pero cuando esta está más avanzada, tiene que tener un tratamiento continuo y tiene que tener una alimentación continua y adecuada. También las personas que sufren deficiencias renales se encuentran en este tipo de personas que tienen una enfermedad crónica. Algún tipo de enfermedad digestiva crónica, igual que la persona tenga que estar recibiendo continuamente alimento, también entra. Es bajo el criterio médico que se va a establecer si la persona realmente no puede ayunar, si realmente necesita una medicación y esta medicación tiene que ser en horarios específicos y no pueden cambiar, es un criterio médico. El médico dirá directamente, usted no puede ayunar porque tiene que consumir alimento en tal horario y no puede cambiar esos horarios, o porque usted tiene que estar medicado de tal hora, tal hora, tal hora y tal hora. Entonces, eso al ser algo constante, la persona cometería un haram, cometería un pecado grande si ayunase, porque estaría atentando contra su salud. ¿Qué debe hacer la persona que por enfermedad crónica o porque llega a cierta edad que se le dificulte el ayuno? Por ejemplo, los adultos mayores que ya llegan a cierta edad deben estar constantemente hidratados, deben alimentarse constantemente, deben recibir una medicación continua, están en el mismo ámbito que una persona que tiene una enfermedad crónica. Ellos deben alimentar a un pobre de entre los musulmanes por cada día que no han ayunado. Entonces, si son 29, 30 días los de Ramadán, tienen que alimentar a 29 o 30 personas
musulmanas por cada día que no han ayunado. Correcto, exacto. La vejez, aunque no es una enfermedad, eh, entra en el mismo juicio de las personas enfermas. Una persona que ya tenga, que ya ayunar sea un peligro para él la debilidad, porque cada persona es diferente. Hay personas que son eh, mayores y ayunan, pero esto es también porque han tenido una vida de ayuno y no es algo nuevo para ellos y su cuerpo, digamos que está adaptado. Pero la vejez como tal, si es que causa debilidad o causa peligro para la persona, también se considera como una enfermedad. Y si la persona, como dice Sheikh Yusuf, no puede ayunar definitivamente, y hay muchas enfermedades que son esto, como él dice, los diabéticos que son insulino dependientes, las personas que sufren de cáncer, si es que no se llegan a curar, o las personas que sufren de hipertensión ya en un grado alto, o hay muchas, bueno, ya eso lo saben más los doctores, esas personas quedan exentas de ayunar y no deben recuperar su ayuno posteriormente. Y como dice Sheikh Yusuf, la compensación por esto, o lo que se llama como kafara o fidia, no kafara, mejor dicho, es alimentar a una persona pobre por cada día no ayunado. Aunque se le alimenta con un plato del que generalmente tú comes o del que es común en tu país. No tiene que ser un pan duro con un vaso de agua, tampoco una langosta con caviar y cosas así, sino algo que sea promedio, como lo que tú comerías normalmente o una persona promedio comería. Puede ser así, puede ser que alimentes a una persona cada día o también los puedes juntar y hacerlo todo a la vez. No hay problema en eso. Y también hay organizaciones que se encargan de recibir el dinero y darlo en comida a las personas. Ojo, esto no se considera como una caridad, sino como un sustituto del ayuno que tienes que hacer. Y se hace es por esa intención, por no poder ayunar. Y nuevamente se repite, es cuando el ayuno es imposible o de manera permanente para la persona. Hay personas que están enfermas y creen que ya no pueden ayunar, pero pasan milagros y se curan. Ya luego retomarían su ayuno si es que pasa. Ahora, si la enfermedad es una enfermedad de la que se espera que la persona se cure, aunque sea una enfermedad larga, que tenga que tener un tratamiento largo de varios meses, pero se espera que la persona vaya a curarse. Por ejemplo, una persona que se opera y la recuperación es larga, y hay personas que llevan una recuperación muy larga, esa persona no debe ayunar durante ese tiempo, pero una vez esté recuperada y ya sea capaz de ayunar, debe complementar sus días o debe cumplir sus días de ayuno y no hacer ninguna expiación, es decir, no alimentar a nadie. La única forma de que se alimentaría a alguien es que si pasa al siguiente Ramadán, es decir, debo ayunos de Ramadán pasado y llega este Ramadán y no los pagué. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pagarlos igual, o sea, ayunarlos también, pero a la vez alimentar a una persona pobre por cada día no ayunado si es que ya pasó más de un año. Cambio eso. Es, bueno, el criterio es el alimento que se debe dar a la persona musulmana y como dice Sheikh Suleiman, es un alimento regular, no es algo muy básico como un pan con agua, ni tampoco algo muy caro, sino el alimento regular que tú consumirías normalmente, con ello se debe alimentar. Hay un criterio también de que si tú no puedes cocinar y dar a esas personas, lo hagas por medio de algún tipo de organización, pero lo que debe llegar a las personas pobres es alimento. Porque alguna pregunta surgió alguna vez de que, bueno, el, el alimento es, pónganle un promedio, $3, $4, y yo puedo dar a una persona por 30 días una cantidad de dinero. No,
no se da en dinero, se debe dar en alimento preparado y se debe hacer llegar esto a personas musulmanas. Es otra pregunta muy general también que llega y que dicen, bueno, eh, puede ser cualquier pobre, hay muchos pobres por mi ciudad, pero debe ser musulmanes. Como decía Sheikh Suleiman, esto no es una sadaka, no es una sadaka que tú puedes escoger dársela a un musulmán o a un no musulmán, dar dinero, no dar dinero, dar alimento, dar ropa, finalmente es tu caridad. Esto no es así. Esta es una compensación por una obligación que te corresponde, pero por las circunstancias que estás pasando no estás pudiendo cumplirla, entonces debes compensarla de la forma correcta. Cambio. Si una persona sencillamente, digamos, que está en una situación económica muy, muy crítica, que sencillamente no tiene para comer, o vamos a poner un ejemplo, nuestros hermanos en Palestina, que inshallah Allah les descienda su auxilio, su socorro y puedan seguir adelante y vencer a estos enemigos. Si una persona, digamos, no tiene cómo, sencillamente, económicamente, no tiene cómo alimentar a una persona pobre durante un mes cada día, entonces, si es que no tiene los medios, entonces no debe hacer nada y no se considera un pecado ni una falta, pues porque Allah no le exige a nadie más de lo que pueda dar. Pero si es que tiene los medios, así sea una comida básica muy sencilla, entonces debe hacerlo. Hay personas que, un punto que me gustaría tratar, hay personas que se sienten a veces tristes, se sienten a veces deprimidas porque a causa de sus enfermedades no pueden ayunar, se ven imposibilitadas de ayunar y sienten que están perdiendo la recompensa de Ramadán o sienten que están perdiendo esa emoción, esa alegría que comparten los musulmanes que ayunan. O sea, se sienten como excluidos del ayuno de Ramadán. Con esto no deben sentirse así, no deben sentirse excluidos, no deben sentirse que no están participando. Al contrario, Allah subhanahu wa ta'ala, cuando un siervo quiere hacer una buena obra y se ve imposibilitada de hacerla, se la escribe como si la hubiera hecho. Entonces, aunque tú no estés ayunando, pero si tenías la intención sincera de ayunar, si es que tuvieras la salud para hacerla, entonces Allah te va a escribir como si estuvieras ayunando. En una ocasión el profeta sallallahu alaihi wasallam viajó a una expedición militar en Tabuk, que era al norte de la península arábiga, y esa fue una expedición muy difícil, incluso se le conoce como Yeishul Bosras, el ejército de las dificultades, por todas las dificultades y penurias por las que tuvieron que pasar para llegar hasta allá y después para regresar. Fue mucho trabajo, fue muy dificultoso, eran penurias prácticamente. Y cuando venían de regreso, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, en Medina, en la ciudad, hay gente que, aunque no están acá con nosotros y no hicieron el viaje, no participaron con nosotros, tienen la misma recompensa con nosotros. Y alguien preguntó, ¿y quiénes son ellos, mensajeros de Allah? ¿Y por qué? Dijo, son personas que como el odor, que tenían excusas válidas para no haber podido asistir. Entonces, al no haber podido asistir, Allah les dio la misma recompensa de los que sí asistieron. Entonces, así que los hermanos y hermanas que estén enfermos o enfermas y no puedan ayunar, no se sientan tristes, no se sientan excluidos, al contrario. Recuerden que el ayuno es solamente una de las adoraciones de Ramadán. También pueden hacer el rezo del Tarawih, pueden rezar o hacer súplicas en la noche del decreto, pueden leer el Corán como lo hacen los musulmanes y participar de alguna u otra manera. El ayuno, las adoraciones de Ramadán no se limitan únicamente al ayuno, esa es solamente una de las adoraciones. Mashallah. Muy buen consejo, hermano. Ciertamente las acciones son por la intención y si está la intención, pues ya está
ya está casi hecha la acción, inshallah. Y Allah cuenta la intención como como una bendición, y si se la realiza, se multiplica. Y es lo que tú dices muy importante, no sentirse mal. Si uno tiene la intención sincera de hacer las acciones, pues Allah facilita. Si no es que puede dar comida, Allah facilita también. Allah facilita todos los asuntos. Esta es la religión de la facilidad, subhanallah. Aquí nos dice una hermana, hay una pregunta que se llama, después saludamos a los que nos han saludado, Nadia. Y si en tu barrio eres la única musulmana, ¿a quién das de comer? ¿Qué le decimos, Suleiman? Eso pasa, a veces pasa, pero aunque no haya más musulmanes en tu lugar, en el lugar donde vivas, puedes contactar con comunidades islámicas de otras ciudades para darle o contactar directamente con musulmanes necesitados y hacerles llegar el dinero para la comida. Hoy en día, con las facilidades que tenemos, tanto de comunicarnos, donde puedes hablar, por ejemplo, no sé de dónde es la hermana Nadie, pero no creo que sea, tal vez no sea de Venezuela, no sea de Bolivia, sino que puede ser de un lugar muy lejano. Pero fíjense la facilidad que tenemos para comunicarnos. Y ahora también hay muchas facilidades para hacer llegar dinero de un lugar a otro. Entonces podría decirles a buscar a una persona o contactar con alguna comunidad de alguna persona que conozcan allí a alguien necesitado, que seguramente lo habrá, inshallah. Y si es que no llegas a encontrar a alguien necesitado, eh, o pobre, hay una hermana que está hablando de eso, eh, entonces igual se lo darías a un musulmán, ya en ese caso serían que no lo necesitara, se lo darías ya a cualquier otro musulmán que aunque no lo necesitara, pero sería musulmán, pues. Aquí en Bueno, Venezuela justamente ha pasado. hablando de esto, la hermana Alba nos dice si se puede decir necesitado en vez de pobre, que suena eso un poco despectivo. Y hay una pregunta que nos hacen, ¿hay diferencia entre el necesitado y el pobre? Sí, hay necesito. Hay diferencia. En el idioma árabe se mencionan dos tipos de personas, el miskin y el fakir. El miskin es aquella persona que aunque tenga trabajo, aunque tenga una fuente de ingresos, lo que gana no le es suficiente o queda muy justo. Incluso en el Corán se dice, en la sura 18, Wamma Sakina, Fakana Masakina y Amaluna Filbahri. La historia de Musa con Hider, que cuando se montan al barco, anda dice, y el barco pertenecía a personas pobres que trabajaban en el mar. Entonces, el miskin es la persona que, aunque tenga trabajo, no le alcanza, aunque tenga una fuente de ingresos, no le alcanza. Creo que ahí entramos casi todos, ¿no? y, y el fakir es la persona que ya en sí está necesitada, que simplemente o no tiene trabajo o ya depende de otros para subsistir o sobrevivir. Pero yo creo que también tendría mucho que ver la intención con la que dice, porque si se busca humillar a una persona, si le digas pobre o necesitado, ya sería bastante. ¿Te acuerdas, Joseph, que en la universidad nosotros nos decíamos a nosotros mismos estudiambres? Estudiamos. Sí, es hermano. Ahí estamos, ya estamos todavía ahí en la márjala del masaquín, en el nivel de los masaquines, de los misquines. Alhamdulillah. Es verdad, interesa y es importante cómo vas a decir cada término, y aquí si estamos hablando tal vez de los necesitados y de los pobres, es para hacer esta distinción. El necesitado es el que, como dijo Sheikh Suleiman, tiene para alimentarse él y su familia tal vez ese día, pero no sabe qué puede pasar el día siguiente o un tiempo más adelante. Mientras el fakir es el que no tiene que comer ese día. Es
es un grado mucho más de necesidad que el otro. Entonces, ambos son de los que reciben el zakat, ambos son personas que como musulmanes dentro de nuestra comunidad debemos tener atención con ellos y son también los que deben beneficiarse de la eh, de, de, esta compensación que se da del ayuno. Después nos hace una pregunta la hermana Aisha, que se considera como misquina, que nos dice que se identifica como misquina. Cuando se tiene que pagar con comidas, ¿son las 3 comidas diarias? Son las 3 comidas diarias, Yusuf. Hay, sinceramente, aquí he encontrado 2 juicios al respecto. Dice uno de los juicios que debe ser el alimento, un alimento, el alimento que sea suficiente en el día. Y he encontrado otro juicio también legal al respecto que dice, si la costumbre en el lugar es de comer 2 veces al día, se lo alimenta 2 veces al día. Porque eso es lo que yakfil el día, o sea, es aquello que le es basto para el día. En otros lugares se alimentan 3 veces al día, entonces se dan los 3 alimentos. Pero el juicio, y Allah sabe mejor, y tú me corriges, hermano, es que es un alimento que le sea suficiente en el día. No sabía esto, la verdad, no es que no había escuchado, no había investigado sobre la diferencia de opinión sobre esto y fuera con la opinión. Ya cuando los sabios dan opiniones distintas, ya la persona toma la que le parezca más correcta y sin que signifique que la otra esté mal, pues. Eso es lo bonito del Islam, que la información que dan los sabios del Islam, si aciertan tienen una recompensa doble y si fallan tienen una recompensa también por su esfuerzo. Sí. Ahora, hay medicinas que hay personas que tienen que cumplir tratamientos y hay medicinas que rompen el ayuno y hay medicinas que no rompen el ayuno. Por ejemplo, el Sheikh Omar mencionaba en la clase anterior que lo que te rompe el ayuno es lo que se considera como un sustituto de alimento para el cuerpo, algo que te alimenta como tal. Por ejemplo, suero o multivitamínicos, incluso hasta algunos tipos de pastillas como acetaminofén o pastillas para dolor de cabeza, porque aunque no son un alimento como tal, pero cumplen las funciones que hacen ciertos alimentos. Entonces, todas esas cosas son anulantes del ayuno, sea como sea que las ingieras. Por ejemplo, ya sea por la boca, o ya sea por la nariz, o ya sea inyectada, incluso supositorios que impliquen que la persona va a recibir algún tipo de alimentación por esa vía, se consideraría ya anulante del ayuno. Pero hay algunas cosas que son medicinas que no anulan el ayuno. Sheikh Omar mencionaba la clase anterior, por ejemplo, las vacunas. Hay vacunas que se colocan que no porque te la coloques significa que tu ayuno se rompió, o por ejemplo, si estás en un tratamiento odontológico y te inyectan anestesia, eso no te va a anular el ayuno. Tampoco puedes seguir ayunando si es que te imponen anestesia en algún lugar. O sé que también las gotas para los ojos no rompen el ayuno, o para los oídos, tampoco las cremas, tampoco anulan el ayuno. ¿Qué otras usos te sabes tú? Esas son las que yo Bueno, recuerdo. lo que yo sé es que, bueno, en primer lugar, todo lo que pase por la garganta, sea una pastilla, sea un jarabe, sea lo que eh, sea alimenticio o no sea alimenticio, porque alguien puede decir, pero esta es mi pastilla que no es alimenticia, rompe el ayuno. Igual, lo que sea se inhale por la nariz y que llegue a pasar por la garganta, porque hay ciertos medicamentos que se inhalan por la nariz y llegan a pasar por la garganta, anula el ayuno. Entonces, esa es una primera parte sobre los medicamentos. Si pasa por la nariz o por la boca y pasa más abajo de la garganta, rompe el ayuno. El segundo,
aspecto de medicamentos intramusculares o intravenosos que se coloquen, que tengan algún tipo de sustancia alimenticia o hidratante, porque no solamente puede ser alimenticio, sino también hidratante, rompe el ayuno. Si no fuese de esta forma, y como dice Sheikh Suleiman, fuesen vacunas, fuesen calmantes, fuesen, qué sé yo, anestésicos y demás cosas, no rompe el ayuno. Lo que está fuera de eso, que no ingresa al cuerpo, como la piel, los ojos o los oídos, que puede ser gotas, o parches o cremas, no rompe el ayuno. Y también cualquier tipo de tratamiento médico, como una coloscopía o algún tipo de sonda que se debe ingresar eh, por la uretra o por el esófago, ya que esta misma sonda va a salir, no rompe el ayuno. Eso sería respecto a los estudios médicos. ¿Algo más, Suleiman? No, creo que eso está claro. Eh, pero yo creo que iba a haber una clase donde vamos a profundizar más esto, porque hay algunas otras cosas que tenemos que profundizar sobre lo que no anula el ayuno, que aparte de las medicinas son otras cosas. La hermana Miguel pregunta, ¿inyectarse plumas de insulina anularía el ayuno? Yo creo que la pregunta sería más si una persona que depende de la insulina debería ayunar o no. Las personas que se inyectan insulina es porque su páncreas no está produciendo la insulina que necesita su cuerpo. Entonces sus niveles de azúcar suben y bajan de manera peligrosa. Si el azúcar baja mucho, deben comerse un dulce, un caramelo inmediatamente para subir los niveles de azúcar en la sangre. Y cuando el azúcar sube mucho, deben inyectarse insulina para nivelar los niveles de glucosa o de azúcar en la sangre. Creo que esa es La para que función se de la use insulina. eso. Y yo creo que ya una persona que deba inyectarse insulina no estaría apta para el ayuno. O sea, sería creo que un tipo de diabetes ya, creo que tipo 2 o tipo 3. Pero hay un criterio, si médicamente pudiese ayunar, si tiene permiso del médico de ayunar, las inyecciones de insulina no rompen el ayuno. Es importante saber eso porque no es una sustancia nutritiva, todo lo contrario, destruye el azúcar o nivela el azúcar. Entonces, si tiene el permiso médico y en el día debe inyectarse insulina, eh, puede ayunar. Pero si es que no tiene el permiso médico para ayunar, mejor que no lo haga. Bueno, hermanas, hermanos, creo que no hay más preguntas o hay alguna pregunta más. La verdad que buen tema, la verdad, siempre se va aprendiendo. Sí, ella aclara que es solamente el tratamiento médico, no es dependiente, y sí, no rompe el Sí, ayuno, tienes de toda la razón. Eh, así es. Así que puede ayunar, hermana. Bueno, barakallahu fikum. Creo que no hay más Tenemos, preguntas. inshallah, el día domingo tenemos un live con Sheikh Omar, con Sheikh Suleiman, mi persona. Entonces, los esperamos. El tema muy interesante, inshallah. ¿Qué es el tema que nos toca el domingo, Suleiman? ¿Recuerdas? No. Espera, aquí lo busco un ratito. Está como ayuno del viajero. Sí, importante también, el ayuno del viajero. Bueno, Entonces, el día domingo, Allah, estamos hablando del ayuno del viajero, que existe también mucho criterio. Primero hay que determinar qué es viaje y qué no es viaje. vemos que también todas estas clases, recuerden que son preparatorias para
Ramadán, inshallah, para que la persona que esté en una situación como esta pueda saber cómo ayunar o qué hacer en caso de no ayunar. Pero inshallah durante el mes de Ramadán también vamos a tener clases ya dentro del Ramadán para que sean apropiadas o necesarias dentro del ayuno, inshallah, que es bastante importante. Recuerden que el ayuno tiene su cansancio, tiene su fatiga, que es natural, pero la recompensa lo vale. O sea, si hay personas atletas que hacen carreras largas buscando llegar a la meta, algo así va a ser para nosotros. Nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar. Pensé que ibas a decir, Suleiman, que hay atletas que ayunan también, hay futbolistas musulmanes que ayunan, mashallah. Creo que lo han Y visto, pero están rompiendo el ayuno. yo no soy mucho de eso porque, bueno, por obvias razones, pero inshallah sí, esperamos que todos nuestros hermanos puedan hacer este mes y que este sea su mejor Ramadán hasta ahora. Solo que no sea mejor que el que viene, que cada año sea mejor, inshallah, para todos. Inshallah. Yo me despido ya, hermano Yusuf, y a los hermanos y hermanas que estuvieron presentes, para que Allah les recompense, les conceda lo mejor en esta vida y la otra, y les permita llegar a Ramadán. Hagan mucho esa súplica. Allahumma baligna Ramadán. Subhanallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum, hermanos, hermanas. Allah les bendiga. Nos vemos pronto en una nueva transmisión. Assalamu alaikum.